Hola, soy Mario García y les voy a dar una breve introducción a mi exposición de los aspectos relacionados con el SPAD destinado a la protección de equipos electrónicos. Bueno, como conceptos claves tenemos la interferencia, la interferencia electromagnética, o bien llamada EMI. Cualquier perturbación electromagnética puede que degrada el rendimiento de un equipo electrónico. También tenemos lo que es el ruido eléctrico, variaciones aleatorias de tensión de corriente en un circuito eléctrico que puede causar errores o mal funcionamiento. También tenemos lo que es el SPAT, que es un sistema que protege equipos electrónicos de sobretensiones, transistorias, picos de tensión, descargas electroestáticas o otro tipo de interferencias. Tenemos tipos de interferencias a proteger. Las interferencias conocidas se propagan a través de cables o conductores. Como ejemplo, una línea de alimentación eléctrica que puede suministrar energía a un equipo puede ser una fuente de interferencia conducida. Tenemos las interferencias radiadas, se propaga a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas, y como ejemplo, las señales de radio y televisión son ejemplos de interferencias radiadas. Como componentes típicos de un SPAD tenemos lo que son el, el, el balistor, es un dispositivo que limita la tensión en un circuito al absorber el exceso de energía. Tenemos fusibles, dispositivos de protección que funden interrumpen el flujo de corriente en caso de sobrecarga. También tenemos lo que son los filtros componentes que atenúan la señal no deseada en una línea de alimentación, y transformadores de aislamiento, dispositivos que aíslan galvánicamente un circuito de otro, reduciendo el riesgo de choque eléctrico del EMI. Ruido en equipos electrónicos. El ruido en equipos electrónicos es cualquier señal no deseada que se superpone a la señal útil, degradando su calidad y potencialmente afectando su funcionamiento. Este ruido puede provenir de diversas fuentes como el entorno, componentes internos o interferencias de otros equipos. El acoplamiento capacitivo e inductivo, dos de los mecanismos más comunes por los cuales el ruido se introduce en circuitos, son el acoplamiento capacitivo e inductivo. El acoplamiento capacitivo ocurre cuando dos conductores se encuentran cerca uno del otro y forman un capacitor. Si hay una diferencia de potencial entre estos dos conductores, se procede en una corriente de desplazamiento que puede inducir a ruido en el circuito. Y el acoplamiento inductivo se produce cuando un campo magnético variable generado por una corriente alterna en un conductor induce una corriente en otro conductor cercano debido al fenómeno de la inducción electromagnética. Como tipos de ruidos a proteger, los tipos de ruidos que se deben proteger en equipos electrónicos son diversos, que pueden clasificarse de diferentes maneras. Algunos de los más comunes son el ruido en línea, que proviene de una red eléctrica y puede ser causado por fluctuaciones de voltaje armónicos o interferencias de otros equipos conectados a la misma línea. También tenemos lo que es el ruido electromagnético, generado por fuentes externas como motores, radios, equipos de soldadura, etc. Y se pueden propagar a través del espacio en forma de ondas electromagnéticas. También tenemos lo que es el ruido térmico, generado por la agitación térmica de los electrones en los componentes electrónicos y aumenta con la temperatura. Ruidos de disparos se producen en los circuitos digitales debido a las transiciones abruptas de voltaje y corriente. El ruido de alimentación es causado por fluctuaciones en la tensión de alimentación del equipo.
Protección contra ruidos para proteger los equipos electrónicos en las interferencias electromagnéticas y el ruido electrónico. Se utilizan diversas técnicas, entre las que se destacan lo que es el blindaje. Consiste en encerrar los componentes sensibles en una caja metálica que actúa como una barrera para las ondas electromagnéticas. También está lo que es el filtrado. Se utilizan componentes como condensadores, bobinas, para atenuar la frecuencia de ruidos específicos. ¿Ah? El aislamiento. Se emplea materiales aislantes para reducir el acoplamiento capacitivo e inductivo entre los conductores. Y también está tierra. Se utiliza un sistema de tierra adecuado para proporcionar una referencia común de potencial y reducir los bucles de tierra. En resumen, el ruido en equipos electrónicos es un fenómeno complejo que puede afectar significativamente su rendimiento. El acoplamiento capacitivo e inductivo son dos de los mecanismos más comunes para los cuales el ruido se introduce en un circuito para proteger los equipos electrónicos de las interferencias electromagnéticas y el ruido electrónico. Se utilizan diversas técnicas y sistemas como lo que es el SPAT. El acoplamiento capacitivo. ¿Qué es? Bueno, este ocurre cuando dos conductores se encuentran cerca uno del otro y se crea un campo eléctrico entre ellos. Este campo eléctrico induce una corriente en el conductor cercano, lo que se conoce como acoplamiento capacitivo. ¿Cómo se produce? Imagina dos cables paralelos. Si uno de ellos lleva una señal eléctrica, crea un campo eléctrico o a su alrededor. Este campo induce una pequeña corriente en los otros cables, aunque no estén conectados físicamente. Factores que influyen, la distancia. A menor distancia entre los conductores, mayor será el acoplamiento. También tenemos lo que es la frecuencia, que a mayor frecuencia de la señal, mayor será el acoplamiento. Y la capacitancia. La capacitancia entre los conductores determina la intensidad del acoplamiento. Ahora tenemos lo que es el acoplamiento inductivo. Se produce cuando una corriente eléctrica fluye por un conductor, genera un campo magnético a su alrededor. Si otro conductor se encuentra dentro de este campo magnético, se induce una corriente en él, lo que se conoce como acoplamiento inductivo. ¿Cómo se produce? Piensa en dos bobinas cercanas. Si una bobina lleva una corriente alterna, crea un campo magnético variable. Este campo magnético induce una corriente en la otra bobina, aunque no estén conectadas físicamente. Los factores que influyen vienen siendo la distancia. A menor distancia entre los dos conductores, mayor será el acoplamiento. La frecuencia, a mayor frecuencia de la corriente, mayor será el acoplamiento. Y la inductancia mutua. La inductancia mutua entre las bobinas determina la intensidad del acoplamiento. Ahora pasaremos con lo que es el blindaje. ¿Qué es el blindaje? Es una barrera física o eléctrica que se coloca alrededor de un equipo o componente para bloquear las EMI. Imagina una jaula Faraday. Las ondas electromagnéticas inducen corriente a la superficie de la jaula, cancelando así el campo eléctrico en su interior. ¿Cómo se implementa el blindaje? Existen varias formas de implementar el blindaje, como por ejemplo las jaulas Faraday. Se construyen cajas metálicas que encierran los componentes. Las corrientes inducidas en la superficie metálica cancelan los campos electromagnéticos internos. También tenemos lo que es el recubrimiento. Conductores se aplican recubriendo metálicos o conductores como pintura metálica a las carcasas de los equipos, de los cables. Estos actúan como una barrera física. Y materiales absorbentes. Se utilizan materiales que absorben las ondas electromagnéticas, reduciendo su intensidad dentro del equipo. También tenemos lo que son los cables blindados.
Bueno, los cables blindados que conectan los componentes se recubren con una malla metálica conductora. También están lo que son las conexiones adecuadas. Las conexiones entre los componentes deben ser de buena calidad y bien apantalladas para evitar la entrada de interferencia. ¿Por qué es importante el blindaje? Bueno, la protección de equipos evita daños causados por lo que es la EMI, prolongando su vida útil. Mejora el rendimiento. Las EMI pueden causar errores de funcionamiento y pérdida de datos. El blindaje garantiza una función estable. El cumplimiento de las normas. Muchas normas establecen requisitos de compatibilidad electromagnética o EMS o EMC que incluye el blindaje. Factores a considerar al elegir un blindaje. Bueno, tipos de interferencia. La elección del material y el diseño del blindaje dependerá del tipo de interferencia que se quiera bloquear. También tenemos lo que es la frecuencia de interferencia. Diferentes materiales son más efectivos para bloquear diferentes rangos de frecuencia y nivel de protección requerida. Bueno, la severidad de las interferencias determina el nivel de protección necesaria. También está lo que es el costo del material y la instalación del blindaje. También son factores importantes a considerar. Por último tenemos lo que son las técnicas para minimizar la interferencia electromagnética y ruidos eléctricos y ruido eléctrico. Bueno, entre ellas está el blindaje, carcasas metálicas, envolver los equipos en materiales conductores como el metal crea una barrera que bloquea las ondas electromagnéticas. Cables blindados utilizados para utilizar cables con trenzas metálicas o recubrimientos conductores para proteger las señales de interferencia externas, filtros de línea. Estos dispositivos eliminan las altas frecuencias y los picos de tensión que puedan dañar los equipos. También están los filtros EMI, diseñados para atenuar las interferencias electromagnéticas en un rango específico de frecuencia. También está la conexión a tierra, opuesto a tierra, adecuada a asegurar una conexión a tierra sólida para disipar las cargas estáticas y las corrientes de fuga. Está lo que es el cableado dedicado, utilizar cables de tierra separados para evitar bucles de tierra que puedan amplificar el ruido. Separación física, distancia. Mantener una distancia adecuada entre los equipos para reducir la influencia mutua de las interferencias. El cableado organizado evita entrelazar cables y mantenerlos lo más corto posible. Diseño de circuitos, componentes de alta calidad, utilizar componentes electrónicos de bajo ruido y alta inmunidad a las interferencias. Topología de circuitos, seleccionar topología de minimizar su susceptibilidad a las interferencias. El software y firmware, actualizaciones, mantener actualizado el software y el firmware de los equipos para beneficiarse de las mejoras en la inmunidad a las interferencias. Y la configuración, ajustar la configuración de los equipos para optimizar su funcionamiento en entornos con alto nivel de ruido. Consideraciones adicionales, entorno. Evaluar el entorno en el que se encuentran los equipos y tomar medidas adicionales si hay fuentes de interferencia cercanas, tipo motores eléctricos, equipos de radiofrecuencia, etc. Y el mantenimiento, realizar un mantenimiento preventivo regular de los equipos de sistemas, protección para asegurar el correcto funcionamiento y beneficio de implementar estas técnicas. La mayor vida útil de los equipos. Al reducir el estrés causado por las interferencias se prolonga la vida útil de los dispositivos electrónicos, mejora el rendimiento, se minimizan los errores y las fallas causadas por el ruido eléctrico, lo que mejora la fiabilidad de los sistemas y mayor seguridad. Se puede reducir el riesgo de daños de equipos en los datos almacenados.
Bueno, eso ha sido todo mi exposición. Muchas gracias por su atención.